Contaminación del suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo es la capa superficial de la tierra que está compuesta por materia orgánica e inorgánica capaz de sostener vida vegetal. Esto quiere decir que el suelo es un bien del que podemos beneficiarnos todos y aún así no lo tratamos como deberíamos, ya que son precisamente las acciones humanas las que contaminan el suelo, las cuales generalmente aparecen al producirse una ruptura de tanques de almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, que son las sustancias químicas empleadas para la producción agrícola, las filtraciones de rellenos sanitarios o de acumulación directa de productos industriales, químicos derivados del petróleo, solventes y otros materiales pesados, basura no biodegradable, arrojada al suelo y mantenida al aire libre por mucho tiempo, como lo son los envases de aluminio, los envases de plástico, pañales desechables, prendas de algodón, papel, cartón, entre otros. La erosión, los incendios forestales, la actividad minera, son donde las industrias causan desastres en los suelos a través del derrame de desechos tóxicos hacia el agua. El mercurio, el cobre, el plomo inutilizan el suelo de manera directa y causan daños al ser humano. Como vemos, la contaminación del suelo es un problema que nos concierne a todos y si vemos un mal o crueldad que podemos parar y no hacemos nada, compartimos la culpa. La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra y en pocas palabras se podría decir que la tierra padece una enfermedad llamada hombre. La consecuencia de estos daños que ocurren y que dañan cada vez a nuestro planeta atentan contra la vida de plantas, animales y generan daños físicos. Y podemos tomar medidas, las cuales son no quemar, ni talar, controlar el uso de fertilizantes, no botar basura en lugares impropios y por último, crear conciencia ciudadana. No importa dónde estemos, igual vivimos en un mundo el cual no podemos abandonar, nuestro hogar al que llamamos planeta Tierra. Contaminación por desechos sólidos. Se define como desecho a todo lo que es generado como producto de una actividad, ya sea por la acción directa del hombre o por la actividad de otros organismos vivos, formándose así una masa heterogénea que en muchos casos es difícil de reincorporar a los ciclos naturales. Como puede verse, el concepto de residuo sólido abarca una amplia y heterogénea gama de objetos utilizados por el hombre, que se desechan al haber perdido su utilidad cuando han cumplido con el fin al que fueron destinados. Consideramos basura todo aquello que creemos que una vez utilizado ya no sirve. De todos los productos que consumimos siempre dejamos algún desecho o desperdicio. Estos desechos pueden clasificarse de acuerdo a su composición en orgánicos, que son los desperdicios de origen animal o vegetal, e inorgánicos, los desechos metálicos, plásticos y vidrios. La contaminación por desechos sólidos domésticos se está generando de manera acelerada en los últimos tiempos, sobre todo en los países más poblados debido a la sobrepoblación, ya que esto genera que aumente la cantidad de desechos producidos y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se cuentan con los espacios suficientes para recibirlos. Las grandes cantidades de basura generada de una manera u otra afectarán al medio ambiente, ya sea en la calidad del aire cuando llegan a él gases provenientes de la descomposición de la basura, del suelo, cuando los desechos se incorporan a él, o del agua si los residuos se vierten en ella o simplemente si son arrastrados por las lluvias. Sin embargo, la erosión y el empobrecimiento son los aspectos más importantes de la acción del hombre sobre el suelo. El hombre ha contribuido a la erosión de los suelos al talar y quemar los bosques y árboles, dejando el suelo desnudo y sin protección. Con la llegada de las lluvias, los suelos se erosionan, alterando así el paisaje y el clima. Los incendios en bosques y sabanas acaban con el suelo, la vegetación y los animales que allí viven. El empobrecimiento de los suelos se debe a los monocultivos, al sobrepastoreo, deforestación y a la práctica de cultivos en terrenos muy inclinados que conducen a la erosión. Los plaguicidas son compuestos químicos que sirven para combatir los parásitos de los cultivos, del ganado, de los animales y del hombre. El problema de contaminación por plaguicidas es cada vez más grave, tanto por la cantidad y diversidad como por la resistencia a ellos que adquieren algunas especies, lo que ocasiona que se requiera cada vez mayor cantidad de plaguicida para obtener el efecto deseado en las plagas. Sin embargo, la flora y la fauna oriunda es afectada cada vez más, destruyendo la diversidad natural de las regiones en que se usan.
Además, puede ser peligroso para la salud del hombre a través de las plantas y animales que consume como alimento. Un suelo contaminado dificulta el desarrollo de la vida de la fauna. Sin la existencia de alimento y agua limpia, las especies migran o sufren daños irremediables en su cadena de procreación. Con este proceso se sufre entonces lo que se llama degradación paisajística y por ende una pérdida en el valor del suelo. Las actividades agropecuarias se detienen, la fauna desaparece y la tierra queda inútil. El uso o sobreuso de estos plaguicidas está provocando que el suelo tenga una degradación química y esto nos lleva a la pérdida parcial o total de su productividad. Contaminación del suelo por derrames de petróleo. La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el ambiente, directa o indirectamente. Por su enorme volumen o su localización, algunos derrames han causado enormes daños en los ecosistemas marinos, costeros y terrestres. Las propiedades del petróleo que lo hacen muy dañino para el medio ambiente son: es tóxico, es soluble y es carcinógeno, que significa que es la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo que producen una variedad de hidrocarburos aromáticos. Un gran número de contaminantes por petróleo provienen de fugas en buques o tanques de transporte, de los equipos de perforación submarina y de accidentes en tierra firme. La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos que conducen inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Consecuencias sobre el ambiente. Tenemos hacia los elementos abióticos, elementos bióticos, que afecta directamente y es sobre el tema de que se está hablando, y los elementos socioeconómicos. El petróleo contamina el suelo por su presencia y su permanencia en él. Esto depende del tipo del suelo, lo cual es un producto de su composición y textura, ya que según las características del suelo, el petróleo se adhiere o penetrará con mayor o menor fuerza, por lo tanto, permanecerá mayor o menos tiempo en ese ámbito. En general, se puede afirmar que en los suelos arenosos el petróleo penetra con mayor rapidez. En los suelos arcillosos o rocosos, el petróleo no penetra con facilidad. En los suelos con alto contenido en materia orgánica, el petróleo se adhiere fuertemente a las partículas y a restos vegetales, de tal manera que permanece por más tiempo en el ambiente, por ejemplo, en los suelos de manglares y pantanos. Muchas gracias.